Aleluya, bendito sea el Señor. Dice el libro de Dios en la segunda carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a leer nuevamente el versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y óigame bien la parte final de este versículo que he leído. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Una de las grandes doctrinas que ha sido objeto de discusión a través del tiempo es la doctrina de la salvación. Y la pregunta es, si el pecador se salva solamente por la gracia de Dios en Cristo, su Hijo amado, o se salva solamente por la fe puesta en Cristo, el Hijo de Dios. Veamos entonces. Juan Calvino, del siglo XVI, uno de los teólogos que quizás después del apóstol Pablo fue uno de los más versados en las Santas Escrituras. Y Juan Calvino sostuvo que el pecador se salva solamente mediante la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que la salvación tiene su origen en la elección, y Dios en su amor eligió a unos, predestinándolos para la salvación. Y la salvación, la cual fue realizada mediante los méritos de Cristo en la cruz, es el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es quien lleva y aplica el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Solo a los que Dios el Padre, en su soberanía, ha otorgado su gracia para la salvación. Y Juan Calvino, para validar que la salvación es solamente por la gracia de Dios para aquellos que han sido elegidos y predestinados para la salvación, se apoyó en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 1, y en el versículo 5, o hasta el versículo 5, que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También Juan Calvino dijo que la salvación es una acción de Dios y no de los hombres. El apóstol Pablo, en la carta a Tito, en el capítulo 3 y versículo 3 al versículo 5, dijo lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres. Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en el siglo XVII surgió otro teólogo muy versado en la Sagrada Escritura, llamado Jacobo de Arminio. Y en cuanto a la salvación, Jacobo de Arminio enseñó lo contrario a lo que enseñó Juan Calvino. Jacobo de Arminio dijo que el hombre no se salva solo por la gracia de Dios, ya que la gracia es condición necesaria, pero no es suficiente, porque la gracia o la salvación es por medio de la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Felipe evangelizó al eunuco, este reaccionó con fe al mensaje de salvación y de vida eterna. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y versículo 34 en adelante. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En este pasaje de la Escritura que he leído, el eunuco, en su libertad de decisión, optó por creer en Cristo para su salvación. Por otra parte, al igual que Jacobo de Arminio, yo creo que la salvación es dada por el Señor al pecador por gracia en los méritos de Cristo en la cruz, pero el pecador tiene que ser valiente en tomar la decisión para entrar al reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 13 y versículo 14, dice: